Es muy grato poder saludarles en esta oportunidad y les damos la bienvenida al estudio de la lección de Escuela Sabática. En esta oportunidad estamos con el pastor Orlando Flores, miembro del Comité de Investigación de la Asociación General, y también el pastor Luis Fernández, que es colombiano, pero que trabaja en las Guyanas francesas. Así que queremos comenzar con una oración a nuestro Dios y el pastor Luis Fernández va a hacer la oración. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos para estudiar esta lección. Amén. Te rogamos, Señor, que nos bautices con el Espíritu Santo y que nos ayudes para poder desarrollar este tema tan importante. Amén. Bendice a cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la lección para el sábado 24 de febrero es titulada Rodeado de enemigos. Muy preciosa la lección para este sábado, ¿no? El pastor Orlando Flores puede continuar con la introducción. Muy bien, seguimos estudiando experiencias bajo el dominio de reyes y estadistas. Hemos podido observar a través de todos los tiempos el enemigo, o sea, Satanás, ha utilizado los medios políticos, pero también medios religiosos, como fue el caso último que vimos de Balaam, que siendo profeta se vendió lamentablemente al mejor postor y traicionó el cometido a la cual Dios lo había llamado. En esta ocasión vamos a tener otra parte interesante que tiene que ver con otro rey, ya no el de Moab, hablando de Balaam y del profeta Balaam, sino vamos ya a hablar directamente de Siria, con Hazael al frente como rey y Eliseo, que fue el profeta que hizo el reemplazo de Elías. Y en ese contexto entonces nos dice la introducción que también los ángeles habían protegido a Eliseo en la pequeña ciudad de la montaña, cuando las colinas circundantes estaban ocupadas por caballos, carros del rey de Siria. Por lo cual, dice la gran hueste de los hombres armados, Eliseo contempló las laderas más cercanas cubiertas con los armados. Eliseo contempló las laderas más cercanas cubiertas con ejércitos también de Dios, caballos y carro de fuego en derredor del siervo del Señor. Dice que había sido llamado al cargo profético en los días también que Hazael era el rey de la nación circunvecina Siria, enemiga de Israel, y el rey de Israel llamado Acab, que tenía un casamiento con una mujer libanesa o fenicia llamada Jezabel, y que lógicamente en esa relación el pueblo llevó a que el pueblo adorara a los Baales, adoraran a los dioses paganos. Y entonces ahora en ese contexto estamos mirando rodeado de enemigos. Hoy también vamos a mirar, ya aplicando a nosotros, que dice allá en Mateo 10:16, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Pero también Proverbios 29:18 nos dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Así como Eliseo, Dios le reveló todas las patrañas, todos los planes que se tenían contra el pueblo de Dios. Hoy tenemos también los profetas Daniel, Juan, Pablo, que nos remonta a las épocas actuales, los planes del enemigo a través de los poderes políticos de los Estados Unidos, de el Vaticano, que están liderando el nuevo orden mundial para imponer la ley dominical, pero todo está ya de antemano, así como le reveló a Eliseo, también de antemano la parte profética para que nosotros tengamos visión. Esa es la introducción interesante que nos presenta aquí a esta lección. Muchas gracias, pastor Orlando, por haber expuesto esta introducción de suma importancia, ¿no? Bien, el primer tópico para esta lección es planificando sin Dios. La primera pregunta para el hermano Samuel: ¿quiénes recibían periódicamente información cuando el rey de Siria estaba planeando movilizar sus fuerzas? ¿A quién fue reenviada la información? Muy bien, encontramos entonces en esta pregunta inicial
planificando sin Dios, que sería el papel que iba a tener Siria, porque indudablemente Israel sí planificaba con Dios, tenía la orientación divina, y todo esto contribuía a su progreso. En el caso de quienes recibían periódicamente información, eran la gente más cercana al rey sirio, sus generales, los altos rangos de su ejército. Pero hay entonces esa preocupación porque no solamente sus siervos tomaban esta información, sino que se reenviaba esta información, y lo menciona entonces el segundo libro de Reyes, capítulo 6, lo identifica como el varón de Dios, que en este caso es Eliseo, el sucesor de Elías, y este pues a la vez también recibía esas revelaciones divinas y las comentaba al rey israelita. Entonces, de tal forma que no tenían ninguna preocupación, la victoria era seguro para ellos, porque estaban planificando con Dios. Necesitamos en nuestros planes tener a Dios, tener la iluminación de la palabra profética, así como pasó en este tiempo. Dios también nos da una revelación profética por la cual podemos avanzar muy seguros. Ok, amén. Interesante, ¿no? La importancia de nosotros depender siempre de Dios y saber que Dios está con nosotros, y podemos nosotros tener esa visión de que a pesar de que hayan tantos enemigos, personas que se oponen a la obra, nosotros debemos tener claridad de que la obra es de Dios, nada de fracasar si estamos con Dios. Amén. Yo pienso que eso era lo que tenía Eliseo, ¿no? Que él estaba confiado, sabía en quién había creído. Yo pienso que esa aplicación debemos hacerla nosotros en nuestro tiempo actualmente. Hay enemigos, como decía el pastor Orlando en la introducción, Satanás está trabajando de diferentes formas, tiene 1000 trampas, pero nosotros debemos siempre estar atentos a lo que el Señor ya nos ha regalado a través de la profecía, la palabra de Dios. Amén. Amén. Bien, el segundo tópico es Dios revela los planes del enemigo, pastor Orlando. La segunda pregunta dice: ¿por qué el rey de Siria estaba particularmente desconcertado? ¿Quién informaba con regularidad al rey de Israel sobre los planes del rey sirio? Claro, aquí nos dice que el corazón del rey de Siria se turbó porque lo que él planeaba en secreto con sus generales, dice que Dios se lo revelaba a su siervo, tal como dice Amós 3:7. Dios no hará nada al Señor sin que revele los secretos a sus siervos los profetas. Así como en la introducción hablaba de que Asael había sido ungido como un azote para la nación que estaba en apostasía, el pueblo de Dios, Israel, por el casamiento de Acab, rey, con una pagana. Había traspasado el mandamiento: no os unáis en yugo desigual con la persona que no es creyente, y los había llevado a la idolatría, al paganismo. Entonces vino como un azote, pero lo que no contaban, y como no cuentan hoy los estadistas mundiales, es que antes de que sucedan las cosas, Dios ya las ha revelado a través de la parte profética, y entonces utilizó en ese entonces al profeta Eliseo. Y al ver la gravedad del asunto, que iba contra el pueblo de Dios, que aunque estaba andando mal, seguía siendo el pueblo de Dios, que Dios trataba de enderezarlo en medio del camino torcido por el cual estaban caminando. Entonces le reveló todo lo que los planes que tenían, las emboscadas, en qué lugar, y entonces lógicamente esto perturbó. Dijo: pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Por eso la nota dice que habían otros elementos adicionales fuera de la parte humana, que es la parte angelical. Dice: si los ojos de Josué, hablando también en la época de la toma de Jericó, entonces si los ojos de Josué se hubieran abierto como los de Eliseo en Dotán, hubiera podido soportar la visión. Hubiera visto ¿a quiénes? Dice: a los ángeles del Señor acampados alrededor de los hijos de Israel. Porque el disciplinado ejército del cielo, que son la hueste angelical, había venido, dice, a pelear por el pueblo de Dios. Dice, el disciplinado ejército del cielo había venido a pelear por el pueblo de Dios, y el príncipe del ejército de Jehová, que es el arcángel Miguel, Cristo, allí estaba para dirigir a esa hueste angelical. Cuando Jericó cayó, ninguna mano
tocó los muros de la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios derribaron las fortificaciones, penetraron en la fortaleza del enemigo. No fue Israel, sino el príncipe del ejército de Jehová quien tomó a Jericó. Pero Israel tuvo que hacer su parte para mostrar su fe en el capitán de la salvación. Entonces hay una correlación en lo que pasó en la guerra contra los sirios. Le está recordando anteriormente lo que había ocurrido con Jericó, como Dios le había dado la victoria, y Dios también, a pesar de que el pueblo estaba en una condición no tan espiritual, Dios sin embargo también peleaba, luchaba, trataba de favorecer a sus hijos, y entonces tuvo que revelarle los secretos de los planes que tenían la parte política de destrucción al pueblo de Dios, a su jefe, en este caso al rey de Israel, Acab, para que tuviera a bien de poner las estrategias debidas y impedir que el resultado fuera la pérdida de batallas que sería a favor de Satanás y no a favor de Dios. Muchas gracias, Pastor Orlando. De suma importancia, ¿no?, la profecía. Si no fuese por la profecía, claro, Eliseo como se iba a dar cuenta de eso, ¿no? Ahora nosotros, la iglesia del Señor, tiene el don de profecía y Amén. Se nos advierte, se nos dice cuáles son las cosas que se van a formar para este último tiempo, ¿no? Las guerras que se avecinan. De hecho, hoy contaba con el Pastor Orlando, ¿no?, que en el consulado de Francia me dicen que no nos pueden aceptar, darme así de una vez un documento porque no figuramos en la lista ecuménica. Concordato, hemos firmado concordato. No hemos firmado, entonces por ser un grupo tan pequeño ya no figuramos en esa lista. Entonces ya sabemos que lo que se avecina para el pueblo de Dios. Dios es grande y poderoso y nos anuncia a través del don de profecía qué es lo que nos va a venir. Bien, continuamos con la tercera pregunta, hermano Samuel. ¿Qué hizo el rey de Siria cuando descubrió en dónde vivía el profeta? Encontramos entonces que en Segundo de Reyes capítulo 6:13 él habla con sus personas más cercanas y les dice: id y mirad dónde está. Hasta ahí pues parece una iniciativa muy noble, muy tranquila, muy pacífica, pero tenía un propósito, y dice: es para que yo envíe a prenderlo. Prácticamente iban a secuestrarlo, iban a tomar una reprimenda si él era el problema, si él era el causante de la pérdida de su estrategia militar, pues ya eliminando a Eliseo se libraban de todas estas situaciones. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán, y no era nada cerca, alrededor de unos 16 kilómetros al norte de Samaria, pero hasta allá ellos entonces se desplazan con el objetivo de buscar entonces al causante de sus problemas. Y no fue nada más una pequeña comisión, sino que dice, fue allá gente de a caballo, fueron carros y un gran ejército en esta inspección militar, los cuales vinieron de noche también en su estrategia, rodearon entonces la ciudad, y ahí está entonces esta iniciativa. El comentario de Profetas y Reyes nos dice que el objetivo era matar al profeta, porque como estamos viendo en estas experiencias bajo el dominio de reyes y estadistas, siempre el reino de este mundo, el reino de Satanás, trata de matar, de destruir, de doblegar, en este caso el ministerio profético del siervo de Dios, pero vamos a ver cómo se obra un milagro soberano, que es la esencia que está en esta lección de rodeado de enemigos. Hasta ahí encontramos precisamente ese sitio y cómo son rodeados de enemigos el profeta en Dotán. Ok, muchas gracias, hermano Samuel. Hermano Orlando, ¿tienes algo de comentar referente a esta pregunta? Sí, que como el enemigo siempre busca la oscuridad, es contrario a la luz, o sea, siempre trabaja de una manera no de frente, no de una manera así como vista, sino que él lo hace, dice, con una estrategia. Se mimetiza. Entonces en la noche, aprovechando que estaban en el descanso, entonces trataron de tomar al siervo de Dios. Pero ahora vamos a mirar qué pasó.
Bien, podemos continuar entonces con el siguiente tópico. Dice, un gran ejército enviado a capturar una sola persona. Pastor Orlando, ¿qué escena terrible vio el siervo de Eliseo? ¿Cómo le calmó y le tranquilizó el varón de Dios? Bueno, aquí entonces vemos enfoca a otro personaje, ya no es Hazael, el político, el rey de Israel, de Siria, ni Acaz, el rey de Israel, ni Eliseo, sino ya es Gehazi, el siervo de Eliseo. Y él, como humano, cuando se levanta en la mañana, ya porque en la noche hicieron la invasión, vio una cantidad de ejércitos que estaban allí ya para echar mano a su amo, y él expresa una parte que dice: ¿qué haremos? Una cantidad de hombres contra un solo siervo de Dios. Todo, ¿por qué? Porque ese siervo de Dios, al igual que nos dice el caso de Juan en la isla de Pasmo, dice, ¿por qué estaba? Dice en Apocalipsis 1:9, por causa de la palabra y por causa del testimonio, es decir, del espíritu de profecía, el que indicaba de antemano las cosas que iban a venir. Esas eran las causales, y por eso estaba en la isla de Pasmo. Por eso el pueblo de Dios va a tener que pasar situaciones difíciles, porque las estrategias que Satanás está planeando para destrucción encuentra oposición, encuentra una defensa de los débiles en el pueblo de Dios, el que porta las verdades. Y entonces dice, ¿qué haremos? Y entonces Eliseo tuvo que orarle al Señor, dijo, Señor, abre los ojos para que vea. Y lo consoló. ¿Cómo lo consuela? Para que viera qué es lo que tenía que ver. Dice, una cantidad de ángeles que estaban en carros de fuego, dice, a caballo, alrededor de todo, como un anillo de seguridad, que no podían traspasar esos ejércitos de los sirios. Y eso, lógicamente, en lo que el texto también de Salmos 34:7 nos comenta, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Es importante cuando nosotros tememos al Señor, porque ese ángel nos acompaña. Lamentablemente el espíritu de profecía también nos informa que cuando nosotros entramos o estamos en sitios equivocados, donde no deberíamos, de acuerdo a la luz que tenemos, estar, o hacemos prácticas incorrectas a la luz que poseemos, lógicamente los ángeles no nos pueden acompañar, y muchos de ellos lloran, dice. Las huestes angelicales cumplen funciones a favor nuestro. Por eso dice que acampan alrededor de los que le temen y lo defienden. Me acuerdo que un solo ángel en una ocasión mató a 135.000 no sirios, sino asirios, otro pueblo, otra potencia. Pero en esta ocasión dice la nota que entre el siervo de Dios y las huestes del enemigo armados había un círculo protector de ángeles celestiales. Había descendido con gran poder, pero ya no para destruir, como el caso de los asirios, que un ángel mató a 135.000. No iba a cumplir esa función de destruir, ni para exigir homenaje tampoco, o sea, para que se le rinda homenaje, no, sino para rodear y para servir a los débiles, e inerme siervo del Señor. Y ahí estaba Eliseo con Gehazi. Entonces iba a cumplir esa función de los ángeles de Dios a favor de ellos. Qué interesante que hoy también esos ángeles están en función y que depende de nosotros. Ojalá que nosotros al leer estas lecciones entendiéramos que si no fuera por los ángeles ya no existiríamos. Y los ángeles de Dios están a nuestro favor, nos ayudan, nos socorren, nos protegen, nos amparan, nos ayudan a tener visión, o sea, nos traen mensajes que se los dan a los profetas para que los profetas también nos lo den a nosotros, como es el caso de la revelación de Apocalipsis, que Dios le dio, que lo mandó por su ángel a su siervo Juan, el profeta, y el profeta a las iglesias. Así llega la profecía a nosotros, así llegan las estrategias del enemigo, que son desenmascarados para que nosotros no caigamos en las trampas que él ha venido diseñando para destruir al pueblo de Dios. Muchas gracias, Pastor Orlando. Interesante su exposición. Me llama la atención el siervo de Eliseo, ¿no? Yo decía fuera de cámara, conversando con el pastor, con el hermano Samuel, ¿no? Tal vez uno ve eso, se desmaya, ¿no? Un tremendo ejército,
carros, caballos. Y a veces en nuestra vida nos pasa eso, o sea, se presentan dificultades, problemas, pero nosotros vemos solamente la parte negativa, el enemigo. Y ahí cuando Eliseo le dice al joven, o ora, Eliseo hace la oración para que Dios pueda abrir sus ojos y él pueda ver que no tuviera miedo. Para que no tuviese miedo, ¿no? Hay momentos difíciles en nuestra vida cristiana, que a veces pensamos que estamos solos, hermano. Sí. Difíciles, momentos de aprieto, de dificultad. Y yo pienso que esta lección nos deja una gran enseñanza, ¿no? El Señor desea enseñarnos a través de estas instrucciones, estas preciosas lecciones, que Él está con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Bien, podemos continuar. El otro tópico es cerrando los ojos de los enemigos. Hermano Samuel, ¿qué hizo Eliseo cuando el ejército sirio avanzó? ¿A dónde los dirigió después que el Señor los cegó a pedido del profeta? Entonces encontramos un relato muy interesante. ¿Qué hace en este caso Eliseo en medio de una crisis, en medio de un problema? En la actualidad, en nuestra sociedad, si hay un problema, de pronto consultar al brujo, al hechicero, consultar las cartas, ver algo del futuro, de qué manera algunas personas tratan de solucionar sus problemas con el alcohol, otros quieren ignorar esas situaciones con las drogas, pero vemos que Eliseo busca una alternativa que es efectiva, que le da los mejores resultados. Amén. Los sirios descendieron, entonces a él oró Eliseo a Jehová. La oración va a ser el elemento vital para solucionar cualquier crisis, cualquier problema. Y es una oración de ruego, de súplica que él dice, y la petición que él plantea al Señor que ir a conseguir a esta gente, precisamente Dios respondió esa oración. Así que en medio de tus problemas, en medio de mis problemas, tenemos que buscar a Dios en oración. Y no solamente que lo debemos buscar, sino que tener la seguridad, la certeza de que Él nos va a responder. Amén. Ahora vamos a encontrar que lo que ellos seguramente no querían era estar allá con el rey israelita en la capital israelí, pues allá precisamente es donde son conducidos hasta Samaria, prácticamente, como diríamos en un lenguaje figurado, a la boca del lobo. Sí. Entonces se enfrentaron en medio de esas situaciones. Mirando este tema de la ceguera, pero ahora entonces cómo se van a desplazar y durante 16 kilómetros como mencionábamos. Entonces los críticos quizás puedan decir, mire, pero la Biblia ahí como que está planteando un absurdo. Mirando el original en el hebreo, la palabra para ceguera es la palabra samberín. Y dice que esa palabra no necesariamente quiere decir que no puede ver nada, sino que puede sugerir una condición de una visión confusa. Sus ojos estaban entonces confundidos, no tenían una clara visión, no identificaron a este profeta de Dios, como recordamos también en Génesis 19:11, donde Lot también es atacado, pero estos adversarios también reciben de parte de la intervención divina, también los ángeles están ahí como protagonistas, una ceguera. Evidentemente entonces aquí se trata de una visión confusa que envolvía un impedimento, de manera que al principio no reconocieron a Eliseo y hasta él, y casi como en un tono jocoso podemos decirle, ustedes están buscando a tal hombre, permítanme, yo los voy a llevar donde tal hombre, y los desplaza hasta Samaria. Dios es grande, usemos la oración, Dios responde a nuestras oraciones. Amén. Bien, eso es lo importante, ¿no? Tener en cuenta que tenemos un Dios poderoso que está dispuesto siempre a escucharnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. La oración nos ayuda a crecer espiritualmente. Amén. Y Dios tiene poder y nos puede escuchar en los momentos más difíciles que se nos puedan presentar. Yo pienso que si nos aferramos al Señor, Pastor Orlando, Él nos va a escuchar y puede resolver cualquier problema, por lo difícil que nosotros veamos, por lo imposible que se vea. Hay poder en Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar con la sexta pregunta. Pastor Orlando, ¿cuándo fueron abiertos los ojos de los soldados?
¿Qué le preguntó el rey de Israel al profeta después que el ejército del enemigo fue llevado a él? Claro, apenas estuvieron allí, fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta dónde estaban, ¿no? En medio de Samaria, allí donde estaba todo el centro político, militar. Y ahora entonces el rey, pues cuando los vio en esta manera, dice: los mataré. Se le dirigió al profeta en un tono de respeto: Padre mío. Pero el espíritu de Dios es muy diferente al espíritu de Satanás. La Biblia menciona que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Y ese fue el espíritu de Eliseo, el profeta de Dios, y debe ser el espíritu nuestro también. Y entonces tuvo que entrar en la pregunta que sigue, a intervenir de una manera diferente. Pero el espíritu del rey se ve que ya estaba, se puede decir, mancillado por su señora Jezabel, que era pagana, porque lo primero que empezó fue matar. Y dice la Biblia que ese espíritu de Satanás, allá en San Juan 8:44, dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y cuáles son los deseos del padre el diablo? Dice: él ha sido homicida del principio, y cuando habla mentira de suyo habla, o sea que es mentiroso, pero también mata, destruye, y así tiene la humanidad entera. Y ha querido destruir al pueblo de Dios, ha querido destruir a la humanidad entera a través de vicios, a través de las guerras, a través de la violencia, a través de la ceguera, de la ignorancia. De mil maneras trata de destruirnos. Ese es el espíritu del demonio, y ese espíritu se manifiesta en el rey de Israel, Acab, que ya estaba paganizado, estaba llevando al pueblo a la ruina espiritual. Él dice: los mataré. Pero ese no es el espíritu de Dios. Ok, muchas gracias, pastor. El rey vio como la oportunidad, ¿no? Ya prácticamente tenía todo servido. Bueno, esta es la oportunidad, ya lo tengo aquí, vamos a matarlo. Pero como ha dicho el pastor, no es el espíritu de Dios, es el enemigo, Satanás, el que vino a destruir, vino a matar. Bien, el otro tópico es acciones bondadosas y el buen resultado. Hermano Samuel, ¿qué respondió el profeta de Dios? ¿Qué resultó de este trato hospitalario al ejército sirio? Entonces estamos en el cierre del contenido de esta lección y encontramos pues muchas lecciones muy significativas en este episodio, en este relato tan maravilloso. Vemos una gran verdad, es que a veces una persona ciega ve lo que nosotros con nuestros ojos no vemos, y de tal manera cómo se vieron estas experiencias acá. Pero notamos que Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo, como el pastor Orlando nos comentaba, para que viera su poder, para que recibiera fe, para que tuviese confianza, para que tuviese la paz de Dios y el valor que tenía este profeta. Y también pues ahora vamos a ver que estos personajes, que este ejército sirio también iba a experimentar, a tener una visión clara del perdón del pueblo escogido de Dios, que conocieran su amor, que participaran de su misericordia. Podemos entonces afirmar que la batalla es de Jehová. Debemos mirar con fe en Dios, confiando en su poder, no en nuestra capacidad, no en nuestra experiencia, no en nuestro conocimiento. Hay una gran verdad, y es que nosotros también nos vamos a enfrentar a las crisis, a unos conflictos en nuestra sociedad. Enfrentamos peligros, amenazas en nuestra vida. Pero a través de Eliseo nos muestra cómo debemos actuar en esos momentos de crisis. Número 1, él advierte a su pueblo del peligro, y esa es la función de la profecía, esa es la función de la Biblia, ¿no? Orientarnos el peligro que tenemos a nuestro alrededor. Cada día hay más peligros que amenazan con destruir a la sociedad, al creyente, a la iglesia. La sociedad, la familia está siendo menoscabada, las drogas, el alcohol, la infidelidad, etcétera, afectan a nuestro mundo. Pero debemos prepararnos para enfrentar esos peligros de cada día. Notamos que Eliseo actúa con valor, no tuvo ningún temor, él confió en Dios. Si él hubiese tenido temor, lo había contagiado a su siervo y bueno, se hubiesen asustado, se hubiesen retirado, se hubiesen entregado a este ejército enemigo.
Encontramos otros episodios en las Escrituras, por ejemplo en 1 de Samuel 17, ese gran valor que tuvo David para enfrentar a su enemigo Goliat. Vemos a los apóstoles en Hechos 5, cuando el Sanedrín, cuando las autoridades les prohibían predicar, ellos se llenaron de valor para cumplir esta misión. Y el Señor le dijo también a Josué: esfuérzate y sé valiente. Así que hay que asumir con valor, hay que orar y depender de Dios, colocar nuestra confianza en Dios y no confiar pues en la fuerza del rey. No confío en el rey de Israel, no confío en el ejército de Israel que estaría entrenado, sino que siguió confiando en el Señor. Y vemos pues el Espíritu de Dios manifestado en este siervo, que era muy benevolente, y él por eso le suplica al rey y le dice: no, no los mates. No puedes hacer semejante cosa, por favor. Tú tampoco has ganado una batalla para que puedas decir es un derecho que tengo. Por el contrario, y aquí vemos también el espíritu pacifista que está en el pueblo de Dios. Amén. Porque en estas lecciones encontramos la guerra, el conflicto, la violencia de estos reyes paganos y humanos, pero el pueblo de Dios no a la guerra, no a la violencia. Y ahí en ese pacifismo vemos más bien: pon delante de ellos pan, agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Un trato muy benévolo, un trato tan maravilloso, y surtió es un resultado tan efectivo, porque nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel, porque esta estrategia fue de gran bendición. Amén. Entonces Dios es misericordioso. De gracia recibiste, dad de gracias. Tenemos que ser misericordiosos, y esa realidad la encontramos en las Sagradas Escrituras. David en 1 de Samuel 24 también fue muy benevolente. Hay que mostrar la misericordia de Dios, nos dice Colosenses 2:13. Y el mensaje pacifista que tenemos como pueblo del Señor, vemos que el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en San Mateo 5:43, nos dice: no afectar al enemigo, sino amar a los enemigos. El apóstol Pablo en Romanos 12:19 también nos habla de hacer bien a los enemigos, porque el amor es la prueba de la presencia de Dios en nuestras vidas, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, 7 y 8. Entonces, ya a manera de conclusión, podemos decir que en todo tiempo debemos servir a Dios, debemos ser fieles a Dios en la predicación de su evangelio, debemos actuar con diligencia, con valentía, con amor y con misericordia. Amén. Interesante, es una importancia, ¿no? Por mucho que estemos rodeados de nuestros enemigos, por muy polarizado que venga el enemigo, por mucho que se mimetice, Dios va a estar con nosotros. Nosotros vamos a ver qué es lo malo, qué es el enemigo, qué es lo bueno. Pero debemos estar siempre relacionados con Dios, tomados de la mano de Dios, y entonces nosotros vamos a triunfar con la ayuda del Señor. ¿Iba a decir algo? Sí, que aquí en la parte adicional de estudio nos habla de los ángeles que han estado cerca de los fieles, que han seguido a Cristo. Dice como una vasta confederación, dice del mal que despliega Satanás con los ángeles malos contra aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces los ejércitos del cielo acampados, dice, alrededor de quienes aman a Dios para librarlos de los peligros. Habla también como una intervención de los ángeles para evitarnos la muerte, para evitarnos los problemas que Satanás, o sea, la confederación de ángeles malos han hecho para destruir al pueblo de Dios. Y dice que en el cielo sabremos de cuántos peligros, aún de la muerte misma, de que los ángeles han podido librar al pueblo de Dios a nivel individual también. Dice que sabremos que toda la familia del cielo estaba interesada en la familia de la tierra, allá en el cielo lo sabremos. Y dice que cómo acampaban a nuestros pasos día tras día. Esto nos lo explica hacia todas las gentes, pero basado precisamente en lo que decía Salmos 34:7, que el ángel dejó acampar de los que le temen. Así que, hermanos y amigos que nos están viendo a través de este medio, recordemos que el cielo está interesado en la raza humana,
y que las huestes angélicas están a favor nuestro, quieren servirnos, pero nosotros tenemos que disponernos también a no desobedecer, a no hacer lo contrario a Dios, porque los ángeles a veces se sienten tristes, lloran cuando no nos pueden acompañar a sitios donde sabemos que no son los correctos o hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios, y ellos tienen que llorar al ver la ingratitud, ver cómo nosotros nos metemos en la boca del león, a veces de una manera innecesaria, para sufrir consecuencias fatales. Gracias. Okay, bien, pues muchas gracias, Pastor Orlando. Para concluir, siempre vamos a tener enemigos, y vemos esa gran lección que nos da el siervo de Dios, ¿no? Hacerle bien. Hay personas que nos quieren ver tal vez derrotados, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que mucha oración. Vamos a pedir al Señor que nos dé ese espíritu benevolente que tuvo el profeta Eliseo, y el Señor nos va a bendecir. Amén. Vamos a hacer la oración dándole gracias al Eterno. Querido Señor, amante Padre, estamos altamente agradecidos porque en tu misericordia no hemos sido consumidos, porque las huestes angelicales, todo el plan de salvación a favor de la humanidad caída, ha venido operando y sigue operando y seguirá operando, y que ojalá nosotros podamos también como entes racionales, espirituales, ponernos, Señor, a favor del plan divino, y no a favor de Satanás con sus planes diabólicos. Señor, rompa ataduras, las cadenas que durante tanto tiempo Satanás nos ha ligado. Danos liberación, que podamos honrar tu nombre, testificar de tu poder al mundo. Amén, que nos rodea. Que recordemos que son más los que están con nosotros que los que están hoy en el mundo, que aunque son mayoría en el mundo de rebelión, aunque el pueblo sea minoritario, pero que podamos como Geise visualizar que son más los que están a favor del pueblo de Dios, los millones de ángeles que están a disposición nuestro, amén, que los que están directamente con los desobedientes, los ángeles caídos que están operando. Señor, ayúdenos para entender esto y poder también llevar nuestra vida de obediencia, de amor y de misericordia a favor de tu plan, Señor, hasta cuando tú vengas. Te lo agradecemos, que también podamos predicar estas verdades a las personas que la desconocen, en Cristo Jesús, que puedas perdonarnos, te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias. Señor les bendiga.